Estamos analizando esta noche algunas de las medidas presentadas esta mañana por el Gobierno de España. Se suponía que iban a ser reformas más duras, pero han dicho que no le iban a pedir tanto esfuerzo a los ciudadanos. Se incorpora en esta tertulia Antonio Domínguez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Vamos a empezar por ti. Hemos escuchado la valoración inicial del resto de los tertulianos acerca de esas medidas. Quiero que me des un titular. ¿Te esperabas que fueran, no sé si llamar tan flojas, porque claro, es muy relativo, ¿no? Pero por lo menos en esta mesa sí que ha habido consenso general decir que se esperaba que fuera más duro y finalmente no ha sido así? Yo creo que intentan anunciar medidas de más calado, pero poco a poco. Como los datos del paro salieron el jueves, no era de recibo dar otro golpe a la opinión pública, otro latigazo con recortes muy duros esta misma semana. No cuesta mucho retrasarlo una semana más y así digamos que la opinión pública no es consciente tan rápidamente de lo que se le viene encima. ¿Qué es lo que se le viene encima respecto a estas medidas que presentaban esta mañana? Pues más recortes, más precariedad, menor nivel de vida, más paro durante más tiempo. El Gobierno ya empieza a asumir que durante los próximos años, hasta pasadas las elecciones, el paro va a estar por encima del 25% con total naturalidad. Y un Gobierno que solamente es capaz de prometer paro durante los próximos años y que no va a hacer en principio nada para acabar con esa situación, sino al contrario, implementar medidas que lo que hacen es profundizar esta situación de crisis, de deuda, etcétera, pues está desahuciado. ¿Es positivo que para intentar evitar ese paro el Gobierno por lo menos haya anunciado esta mañana que va a hacer un análisis de las consecuencias de la reforma laboral? Pues eso sí que me parece positivo, que reflexionen sobre las consecuencias de la reforma laboral, porque evidentemente gran parte del casi 1 millón de parados que hay más este año respecto al año pasado se debe a la reforma laboral. En un momento de crisis, facilitar el despido y facilitar que las empresas puedan unilateralmente modificar las condiciones de trabajo para hacer que los trabajadores que están en plantilla puedan trabajar más y con lo cual sea más fácil que las empresas puedan prescindir de trabajadores, lo único que provoca es abaratamiento de los costes salariales, sí, pero más despidos. Entonces se abre la brecha entre la brecha salarial, la brecha de renta entre los que tienen algún tipo de trabajo, los que tienen una renta y los que no tienen nada, que son un ejército, como ya sabemos, de más de 6 millones de trabajadores que quieren trabajar y no pueden. 6.200.000, conocíamos ayer la encuesta de la población activa con esos datos tristes. Vamos a seguir avanzando en todas las medidas que proponía esta mañana el Gobierno Nacional, una muy llamativa. No subirá más el IVA ni el IRPF, pero lo van a mantener estancado al menos hasta finales de 2015. A partir de ahí podría empezar a bajarse. ¿Qué consecuencias tendrá este, de momento, estancamiento, Manuel? Pues nada, pues seguir realmente quitando renta a la gente. Es decir, está clarísimo, si sigue manteniendo un impuesto que lo subiste en un momento sin tocar otros, que realmente algunos esperábamos que se tocaran más impuestos sobre renta de capital, sobre grandes empresas, y lo que resulta es que se repartió otra vez toda la carga impositiva en todo lo que es el conjunto, y con lo cual, porque lo que ha hecho, ha quitado renta y va a seguir quitando renta a las capas trabajadoras, a las capas que realmente, y entonces, bueno, pues seguimos en las mismas. Lo único que ha hecho es otro incumplimiento más de las cuestiones que había hecho este Gobierno. Hay una de las cosas que tú antes decías, el señor de Guindo ha dicho que estamos en posiciones, lo que ha venido a decir el señor de Guindo... Que hemos pasado lo peor. No, a mí lo que me parece que después de decir todo eso, cuando ha dicho que la caída sería de un 1,3% y que, por ejemplo, el déficit se mantendría en el 6,3%, lo que ha venido a decir es que estamos haciendo lo mejor para empeorar todavía más la situación. Es lo que yo he querido sacar en síntesis de lo que este señor ha querido decir, porque es que otra cosa no me explico. ¿Cómo vamos a estar mejor si realmente estás dando que datos para más adelante van a ser peores que los que tenemos ahora mismo? Es imposible. Y vuelvo a referirme, no solamente lo que tú estás diciendo aquí, que muchas veces no se corresponde con lo que Europa te está diciendo, que te está diciendo, no, que te estás equivocando, no hagas esas previsiones que están por debajo de las que nosotros tenemos y las que valen son las nuestras. Entonces, yo realmente no veo en esto la mejora que este ministro nos quiere dar. Y yo cuando decía Chema que lo mejor es el dinero de las empresas y todo esto, pues ya estamos viendo. Es decir, este es un país donde las empresas han venido siendo percibidores de grandes cantidades de subvenciones para mantener a las empresas. ¿Dónde está el crecimiento que ha supuesto ese dinero que se le ha dado? Pues por decirte un ejemplo, a SEAT,
bueno, ya Volkswagen aquí o a cualquier otra empresa. ¿Dónde está ese dinero que se les ha ido inyectando a las empresas para ponerlas en funcionamiento y resulta que es donde estamos? Hombre, no, a mí me parece que el dinero donde está mejor es en una buena redistribución y seguramente con más empresas estatales que pudiera servir de contra a las políticas, a las políticas que hacen los empresarios privados, que lo que quieren es ya quitar todo lo que sea Estado para quedarse ellos y poder dirigir, pues seguramente estaríamos en otra situación. El Estado tendría ahí por lo menos maniobra para combatir paro, para combatir desajustes de este tipo. Rafa. No sé, creo que le estamos dando vuelta a lo mismo, pero yo haría una pregunta. Es que aquí tratamos como que lo que ha hecho el gobierno, que lo está haciendo mal a propósito, es lo que has dicho tú. Y yo pregunto, ¿por qué está haciendo esto? Me deja solamente una cosita, luego tú fíjate si lo está haciendo bien, que resulta que está dando dinero a la banca porque está en quiebra y hoy sale un anuncio que dice que el Bilbao tiene en los 3 primeros meses del año unas ganancias de 1.700 millones de euros. Por eso ahora ha dicho que va a revisar la política con la banca. Yo me estoy refiriendo a los datos. Manuel, vamos a escuchar a por favor, yo ruego, porque es que yo ya me he perdido y ya no sé lo que estaba diciendo. Te pido perdón, Rafa. Ya lo sé, pero es que si no se parece más a Sálvame esto. Entonces, ¿por qué hace esto el gobierno? ¿Es que le gusta fastidiar? ¿Es que quiere que haya más paro? ¿Es que quiere que la economía se hunda? ¿Por qué está haciendo el gobierno esto? Está haciendo esto porque, y lo tengo que decir así de claro, porque la Europa, que ya estamos metidos dentro, le está diciendo, es que tienes que hacer todas estas reformas porque si no, no vas a estar a la altura del resto de los países de Europa. Y lo está haciendo. Y esto está perjudicando un poco, yo qué sé, a la economía general española, pero con un fin que al final nos va a beneficiar. Estabas diciendo que las grandes empresas, a lo mejor sí, lleva razón, de que hay que exigirles a ellos algo más de lo que están dando, pero las grandes empresas son las que nos están salvando las exportaciones, porque sabes que estamos consiguiendo tener unas grandes empresas de verdad y que están haciendo proyectos que antes no se hacían, y tenemos el AVE a la Meca, y tenemos el canal de Panamá, y tenemos Zara, que está en todo el mundo, y tenemos todo, y tenemos 2 bancos que son de los de más prestigio de todo el mundo. Y si te vas a cargar también a esas empresas, lo que hay que decirle, oye, estáis ganando como el Banco Bilbao, que este trimestre ha ganado una barbaridad, hay que echar una mano a la economía. Yo eso sí estoy de acuerdo, y le diría al gobierno que cuando vea que estas empresas, pero no vayas a cargártelas, dile que tienen que ayudar a la economía nacional, pero no te las cargues. ¿O es que tú crees que es bueno que no sé cómo se llaman las constructoras estas que están haciendo, o Zara o el otro, hay que irle a darle un palo porque están ganando mucho dinero en el extranjero? ¿No es mejor que estén así? Yo te lo pregunto. Lo que habrá que decirle es que colaboren más con la economía. Yo no he dicho que y decirle haya que cargárselas. Yo estoy contestando algo que había dicho Chema. Antonio. Nada más. Ocurre una cosa, y es que estas empresas, evidentemente, no hay que cargárselas, están ahí, están bien, son multinacionales que llamamos españolas, pero que en realidad son propiedad de accionistas de una multitud de países, y en el concreto caso de España. No, porque se venden sus acciones en el mercado continuamente y los accionistas no son siempre españoles. Y en todo caso, muchas veces la sede social de estas empresas está en Irlanda, que es paraíso fiscal, en Andorra, en Gibraltar. Todas estas empresas declaran muchos de sus beneficios en Suiza, Liechtenstein. Es decir, poco de lo que ganan estas grandes empresas en el resto del mundo llega a España. Y llega a España a través del impuesto de sociedades. Con lo cual, digamos que estas empresas están ahí y bueno, es bueno que estén, que sigan ahí, y hasta lo que hay que hacer es cambiar la política española. Es imposible que avancemos hacia un futuro de mayor trabajo y mayor empleo con la situación que tenemos ahora mismo. 1 de cada 4 euros que ingresa el Estado se dedica al pago de la deuda. Y cada año que pasa y cada mes que pasa con un déficit de un 6, un 7, un 8%, nos vamos endeudando más. Y evidentemente, ¿cuál es la solución? ¿Recortar gastos y hasta conseguir
¿Un déficit cero? Imposible, porque cada vez que recortas gastos hay menos inversión pública, hay más gente en el paro, se reduce el consumo y todas las rentas derivadas del consumo de esta inversión pública se reducen, con lo cual el déficit se vuelve a disparar. Es decir, la política tiene que ser la inversa. Lo primero que hay que hacer es una auditoría de la deuda. No puede ser que a estas alturas, cuando ya se han destapado escándalos como el del Euribor, etcétera, que sabemos que hay determinadas empresas muy potentes que controlan los mercados financieros, han estado especulando con la deuda de los países del sur en su propio beneficio, continúen esta situación sin mayor problema. Hay que hacer una auditoría de la deuda para saber cuál es la deuda legítima, cuál es la deuda que nos ha comprado, por ejemplo, potencias extranjeras, el gobierno chino o multinacionales, y cuál es la deuda ilegítima. Porque si resulta que una gran empresa multinacional, una gran entidad financiera, que además es propietaria de medios de comunicación, un buen día con sus medios de comunicación asusta a los mercados diciendo o vendiendo rápidamente muchos títulos de deuda española, haciendo que los intereses de la deuda española se disparen, y al día siguiente dice que no, que ya está todo mejor, el gobierno además sale diciendo que va a hacer más recortes y todo se recupera, y los títulos de deuda mejoran un poquito, y en ese momento la vende, en apenas unos días esta empresa le ha robado al Estado español miles de millones de euros. Y esto es insostenible. Y esto además hay que decir que solamente pasa con potencias tercermundistas como es la que quieren convertir a España. Estoy absolutamente seguro de que ningún gran accionista se atrevería a especular con la deuda soberana de Israel, por ejemplo. Entonces aquí España tiene que empezar a plantearse con sus socios europeos la amenaza de auditar la deuda y decir es que no la voy a pagar. Y una vez hecho esto, hay que cambiar el sistema impositivo en España. No puede ser que barbaridades Antonio, 30 segundos. creadas por el Partido Socialista cuando estaba en el poder, como la SICAV, continúen funcionando en este país. No puede ser que cualquiera que tenga unas rentas altas, en un momento dado pueda decidir que va a pagar un 1% solo, creando una sociedad de capital de inversión variable. Esto no puede ser. O sea, las sociedades tienen que invertir, tienen que pagar impuestos como tienen que pagarlos. Y hay que tocar el IRPF, Antonio, pero en el último tramo. Paso, Antonio. En el último tramo, para recaudar más de quien más gana. Antonio, vamos a abrir el debate. Chema. Mira, te agradezco la clase de macroeconomía. Yo creo que ha quedado medianamente claro para las personas que más o menos entendemos algo de temas financieros, hemos trabajado en temas administrativos, pero no estoy de acuerdo en que el gobierno español no sepa dónde está su deuda, cuál es su deuda y cómo hay que arreglar todo esto, porque precisamente las medidas se están tomando precisamente por eso, porque saben dónde está. Tampoco te voy a ver, tú puedes decir lo que quieras, eres libre, tienes la palabra y expresas tus opiniones como quieres, pero las empresas de las que estábamos hablando antes, como por ejemplo Zara, no solo no es español y no solo tributa en España, es decir, cuando pongas el ejemplo de que tributan fuera, tal, sobre el tema de los accionistas sí te voy a decir que sí es verdad, porque efectivamente el mercado está como está y al estar en bolsa las acciones se pueden comprar desde cualquier país. Perdona, en muchos países, que no me Irlanda, quiero ir. Brasil, sí, pero Zara, además de reconocerse como española, pide siempre y tributa en España. Sobre el tema del rescate a los bancos y mezclar rescate a los bancos con el BBVA, el Santander, que además son los bancos más saneados, reconocidos a nivel internacional, no tiene nada que ver. Estás, Manuel, mezclando churras con merinas. Y ahora os voy a decir una cosa. Sobre el tema laboral, la reforma laboral hay que hacerla. ¿Por qué? Porque, señores... ¿Otra reforma más, Chema? ¿Te refieres? No. La que se hizo. Había que hacerla. Señores, ¿por qué? Mirad, para que lo sepáis vosotros, que lo sabéis, yo también, y mucha gente lo sabe también. El que tenía el dinero lo sigue teniendo. Y si no le damos facilidades para crear empresas y para que contrate, se queda con su dinero guardado y no contrata a nadie. Entonces, el Estado y el país estaba con un montón de funcionarios y muchas empresas que habían... Perdona, no me cortes. Es que se me va a ir, Manuel. Bueno, venga, continúa. Vamos a ver, las empresas que durante los años de bonanza habían crecido de forma exponencial y estaban con un montón de trabajadores, yo personalmente conozco empresas que o despedían o no solamente los despedían porque se iban al garete, sino que ellos también se iban al garete. Entonces había que hacerlo sí o sí. Ahora bien, hay empresas, y yo también las conozco, que están yendo hacia una quiebra
premeditada, y eso es lo que hay que investigar. Se están despidiendo, se está creando, hay empresas que están aprovechándose de esa reforma laboral para bajar sus ingresos de forma artificial, crear un ERE falso y despedir a la gente de forma que eso es lo que hay que investigar, ¿vale? Chema, Antonio, nos estamos desviando porque quiero seguir. Si es de la reforma laboral, nos vamos al siguiente tema. No, es sobre el tema del impuestos. La forma de conseguir... 40 segundos. La forma de conseguir que la gente que tiene el dinero lo invierta no es facilitando que pueda despedir a los trabajadores, sino amenazándoles con impuestos más altos al capital para que diga, el dinero guardado no me sirve. Y tampoco diga, voy a comprar deuda soberana española que me da un 7% o un 8% de interés y eso es mucho mejor que montar cualquier tipo de tienda. Entonces lo que hay que hacer es no endeudarse, auditar la deuda, amenazar con no pagar la deuda y por otro lado amenazar con más impuestos para que el que tiene el dinero diga, bueno, lo mejor que puedo hacer con mi dinero es montar algún tipo de negocio. Y después... Realizada ya la aclaración, vamos al siguiente punto. Antonio, porque nos quedan pocos minutos y quiero saber vuestra opinión sobre la Ley de Garantía de Unidad del Mercado que se ha presentado esta mañana. La ley consta de 4 bloques básicos: principios de garantía de libertad de establecimiento y libertad de circulación, cooperación institucional para eliminar trabas, un nuevo modelo de regulación basado en los principios de garantía de libre establecimiento, bla, 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 bla. Antonio. Bueno, esta es una reforma que intentará facilitar, yo la veo bien, aún así creo que está habiendo una burbuja del emprendimiento. Se va a intentar que todo el mundo intente ser emprendedor ahora, pero lo cierto es que con unas rentas del trabajo desplomadas, con un consumo interno desplomado como está, con una confianza en la propia economía desplomada como está y como peor va a estar, difícilmente va a haber emprendimiento. Aún así, lo considero necesario. Sí que me atrevo a decir que por muy necesaria que sea esta medida, no se van a tocar los grandes ejes de la unidad de mercado española, que está blindada por el acuerdo bipartidista de PP y PSOE con las fuerzas nacionalistas del PNV y CiU, concretamente del PNV en este caso, y es que, y del Partido Popular en Navarra. Y es que no se va a tocar el concierto vasco y navarro. Las comunidades con menos paro son el País Vasco y Navarra, que son los que menos impuestos pagan. En fin, esto está muy claro. Entonces, allí la renta es más alta y encima pagan menos impuestos porque en vez de que todos los ciudadanos del País Vasco y de Navarra paguen IRPF en función de su renta, y que las empresas ubicadas en estas dos regiones paguen impuestos de sociedades en función del tramo en el que están de acuerdo con sus ingresos, como en el resto de España, resulta que el gobierno español llega a un acuerdo de pago una cantidad concreta y precisa al gobierno central y a partir de ahí siguen funcionando. Y en realidad, y por supuesto, ese acuerdo siempre es mucho menor de lo que pagarían si pagasen IRPF como el resto. Y digamos que en ese sentido, esa es una reforma para fomentar la unidad de mercado realmente en España, que no se va a hacer y que sí que es necesaria, y yo animo al Partido Popular, que se dice tan español y tan centralista, a que antes de obligar a los niños catalanes a estudiar español en los colegios privados, obligue a los niños vascos y navarros, y sobre todo navarros, que es donde ellos gobiernan, a pagar impuestos como el resto de los españoles. Buena propuesta, esperemos que alguien tome nota, si la tiene que tomar. Chema. Vamos a ver. Todo tiene que empezar desde abajo, hay que ver dónde está el error y dónde está el problema. Yo no sé, bueno, lo del tema de la educación me parece muy bien, sobre todo porque el PP no está obligando a los niños catalanes a estudiar en colegios privados. Chema, nos queda un minuto final y quiero que nos centremos contestando a Antonio porque nos tenemos que ir a publicidad. El problema reside en que tenemos 17 estados dentro del Estado español y hay que unificarlo todo y se acabó. Y ya está, y no hay nada más de decir si es que estos tienen que pagar menos, si es que el otro está apoyando, no. Lo que hay que hacer es reestructurar todo el Estado español, darle que las autonomías traspasen competencias al gobierno central, descentralizar algunas de las cosas que se deberían de haber, centralizar algunas de las cosas que no se deberían de haber descentralizado y, partiendo de ahí, crear un Estado unido y que vayamos todos juntitos. Y se acabó. ¿El Partido Popular debe hacerlo? El Partido Popular ¿Debería de recoger la propuesta de Antonio? Lo está empezando a hacer, pero es que la propuesta de Antonio no es la exacta que creo que puede funcionar. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión final porque ya no tenemos más tiempo. Vamos a darle las gracias a Rafa Romero, a Chema,
a Manuel, Antonio, gracias por venir en este debate que hoy han notado ustedes es un poquito más corto porque hemos empezado más tarde, pero bueno, seguiremos con los temas que se han apuntado esta noche para las próximas semanas. Vamos a dejar la política a un lado y vamos a relajarnos con música porque en Ciudad Real ya es tiempo de funky, de disfrutar del funky. ¿Por qué? No les digo más, les espero después de la publicidad y le damos varias razones. Hasta ahora. Decía Schopenhauer que en la música todos los sentimientos se volvían a un estado puro y el mundo no es sino una música hecha realidad. Ahora les vamos a pedir que cojan esta mini receta, hecha refrán, y le añadan un poquito de funky para escuchar esa música hecha realidad y le pongan tiempo. Y si hacemos la mezcla de todo, tenemos a Funky Time. Esta noche han venido a tomarse un café con nosotros este grupo de Ciudad Real que está arrasando. Ahora nos lo van a contar. Buenas noches, Julio Redondo, cantante. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros Alberto González, él es el bajista de Funky Time. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Víctor Beteta, él toca la trompeta. Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Felipe Manchado, teclado. Hola, buenas Ahí noches. también podemos hacer una pequeña rima. Sí. Manchado, toca el teclado. Sí, es una cosa, lo llevamos así. Una rima muy facilona, no vamos a seguir por este camino. Están todos los que son, pero no están todos los que son, no sé si nos estamos haciendo un lío. Total, Julio, nos faltan componentes del grupo. Sí, hay tanto el batería como el guitarra como el saxo están trabajando. Y no... Les mandamos un saludo desde aquí, pero bueno, vamos a ir viéndoles poco a poco en unos vídeos que nos han preparado. ¿Cómo suena Funky Time? ¿Desde cuándo estáis sonando, Julio? Pues desde hace un par de años. Hace un par de años empezamos en Ciudad Real y empezamos a dar conciertos desde el principio y ha funcionado muy bien. ¿Qué tiene Funky Time que no tengan otros grupos que estamos acostumbrados aquí a ver en la escena local? Pues la verdad es que en los últimos 2 años la escena local se ha convertido en una cosa realmente digna de ver. O sea, desde hacía tiempo no había tantos grupos como hay ahora, ni se hacía tantas músicas diferentes como se hacen ahora. Es cierto que Funky Time hace algo que no se está haciendo en Ciudad Real habitualmente. No solamente hacemos funky, hacemos un tipo de música que no tiene mucho que ver con el heavy o con el rock que se ha hecho tanto en Ciudad Real. Y hacemos música negra realmente, hacemos soul, jazz, funky. ¿Quieren ver una muestra de lo que hace este grupo? Porque no solo tienen canciones, sino también hacen versiones que seguro que no han visto aquí en Ciudad Real. Vamos a escuchar uno de sus temas. Someone I met a long time ago. Someone who made me believe there were things worth it to fight for. When I was a fool, and no one, the whole, I couldn't see right from. Vamos a ir bajando poquito a poco el sonido de la canción para que esté sonando de ambiente y quiero que hagas tú la presentación que estabais cantando en este concierto en la Escuela de Música. Pues esta canción se llama Free My Soul, una de nuestras canciones, no es una versión. Y bueno, es una de las primeras canciones que hemos hecho. Porque, Alberto, lleváis solo 2 años, pero ya tenéis proyección de futuro. Estáis preparando esa maqueta. Cuéntame, ¿cómo va? Bueno, estamos ahora en proceso de componer, sobre todo. Tenemos 3 temas, pero ya varios en mente. Que la estructura ya de hecho de varios temas. Y poco a poco, por eso, ir adelantándolos, irlos grabando y moverlos como por muchos sitios, ya que la gente
siempre nos pide temas propios, es verdad que la versión está muy bien, pero llega un punto que el grupo tiene que expandirse y hacer temas propios, que es la única manera de crecer también. Bueno, pero lo bueno de Funky Time es que, como ustedes están escuchando, se puede hacer pues versiones de todo tipo, ¿no? De jazz, de funky, os atrevéis con ritmos aquí en Ciudad Real que no están muy... que no los escuchamos, ¿no? Normalmente. Sí, yo creo que, de hecho, uno de los fuertes del grupo es que abarcamos muchos tipos de música y venimos todos de muchos grupos distintos. Hemos hecho desde soul, desde jazz, desde rock, desde pop, hemos hecho todo tipo de música. Esto siempre te da un abanico, evidentemente, ¿no? Entonces, tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? El lado bueno es que tienes muchas opciones, el lado malo es que te tienes que centrar y bueno, entonces en ese proceso estamos ahora mismo. Siempre nos ha gustado el funky, el soul y el jazz y yo creo que la fusión que tenemos es en esos tres sentidos. Decías, Felipe, cada uno venís de un grupo diferente, podemos adivinar, ¿no?, de dónde venía Julio por esa coleta grande que todavía conserva, que es muy característico, ¿no?, de los sonidos más heavy, pero está muy bien, ¿no?, esta mezcla final que habéis conseguido. Tú, por ejemplo, Felipe, ¿de dónde venías? Nosotros tenemos un grupo antes que se llama Jazz Tonic, hacíamos fusión de jazz y bueno, un poco lo que nos tiraba era ese tipo de música. Lo que pasa es que sí que hemos visto que a la hora de tocar en directo necesitamos un estilo fresco y yo creo que ahí sobre todo la incorporación de Julio y tal y los metales nos han aportado muchísimo. Que hablen los metales. ¿Cómo está siendo esa aventura de Funky Time? Especial. ¿Por qué? Cuéntanos, Víctor. Pues un tipo de música que no habíamos hecho nunca y por lo menos a mí me está aportando muchísimo. Además, tú también venías de otros grupos, ¿no? En el momento en que os reunís hace 2 años, bueno, ya os habéis reunido en uno de los momentos también más difíciles, ¿no?, de la música, pero estáis teniendo recorrido, estáis estudiando ya esa primera maqueta, como nos contaba otro compañero tuyo, y ya tenéis una proyección, ¿no?, mínima. Cuéntanos, ¿cómo está siendo ahora mismo la maqueta? ¿Está ahí haciéndose? La estamos haciendo, arreglando con arreglitos que estamos haciendo para diferentes temas y está siendo muy ameno. ¿Fechas en agenda? ¿Tenéis alguna ya? Pues la próxima la tenemos, Julio. La próxima la tenemos el día 11. El día 11, ¿no? El día 11. Sí, el día 11 en Ciudad Real, sí. El día 11 seguramente en Ciudad Real tocamos. Bien, habrá que cruzar los dedos para que no sea seguro, sino de verdad. Yo le decía antes a Víctor, ¿no?, que os habéis juntado hace 2 años en un momento en que la música, y todavía ahora, no pasa por su mejor momento y vosotros estáis apostando por un sonido diferente. Julio, valentía, sobre todo. No, es que realmente en Ciudad Real, repito, igual que te decía antes, es que en Ciudad Real los últimos 2 años la música está emergiendo a lo bestia. Tiene que ser porque situaciones como esta hacen que la gente tenga más creatividad, tiene que ser porque cuando antes la gente que tenía un montón de trabajo no podía dedicarse a algo así y ahora, que tampoco tienen a lo mejor otra cosa que hacer, aportan mucho más a la música, pero ahora mismo hay muchísimos grupos, hay varias escuelas de música funcionando. De hecho, 2 de los componentes del grupo que no están aquí ahora mismo porque están trabajando en la escuela de música son profesores de la escuela y nosotros también ayudamos a aportar lo que podemos en la escuela cuando podemos en las actuaciones al final se está moviendo mucha música ahora y realmente lo que estamos haciendo nosotros es un poco estar en la inercia de, por un lado, lo que está pasando con la música en Ciudad Real, aportando nosotros un tipo de música que quizá en Ciudad Real no se había explotado para nada. ¿En qué grado os estáis implicando en la música, Felipe? Porque ya estáis preparando vuestro primer disco, pero... Uy, perdón, ya nos equivocamos de nombre. Decíamos, Alberto, ¿a qué nivel estáis jugando en esta liga de la música que nos decía Julio? Porque os estáis tomando ya en serio vuestra labor, estáis preparando ese disco. ¿Se puede vivir del arte, de amor al arte? Complicado, ¿no? Complicado. De hecho, todos más o menos tenemos nuestra vida, nuestros trabajos y entonces, bueno, nos planteamos hasta qué punto podemos llegar con la música, ¿no? Pero como realmente tampoco, viendo cómo está la situación también actual, realmente lo hacemos sobre todo por disfrutar y por hacer lo que nos gusta y que de ahí sale algo, pues encantados. No vamos a cerrar a nada, pero en principio, claro, no nos ponemos límites, vamos a seguir para adelante grabando y que la gente se fija en nosotros, que tenemos oportunidad de darnos a conocer, pues genial. No cerraremos puertas, pero
Pero ahora que también hay que tener la cabeza un poco fría. Hay muchos grupos de música que vienen a este Café y Más, ¿no?, con la misma situación, y dicen que, por ejemplo, Internet está siendo una herramienta pues fundamental a la hora de dar a conocer su trabajo. No sé cómo vosotros estáis utilizando esta herramienta u otras que se os ofrecen, y cómo la comparáis a cuando empezabais hace años y no existía Internet. Sí, en este caso. Los comentarios además que hemos hecho muchas veces es el decir, bueno, ojalá hubiéramos tenido nuestra... cuando teníamos 18 o 20 años, de decir, ojo, hubiéramos tenido esta plataforma, ¿no?, de lanzamiento, porque realmente se mueve mucho, pero claro, se mueven todos los grupos. Entonces, siempre hemos dicho que ojalá hubiéramos tenido esta plataforma, ¿no? La estamos aprovechando desde los puntos de vista, bueno, pues, de la página web, del blog, de Facebook, todo lo que tenemos en nuestra mano, como todos los grupos lo están haciendo. También es cierto que la música, como cualquier forma de arte en cualquier país, necesita un apoyo, y sí que estamos viendo que ahora parece ser que hay locales que se están moviendo más, que te dan, bueno, más opciones a la hora de tocar. Siempre hemos reclamado un circuito, ¿no?, en el que los grupos puedan ir rotando, que pueden ir tocando, y bueno, y parece ser que ahora, bueno, pues hay un poquito más de movimiento, que parece ser que Ciudad Real ahora mismo está despertando un poco en ese aspecto. Y bueno, y en las redes sociales siempre son bienvenidas, o sea, y se mueve enseguida que tienes un concierto, todo el mundo se ha dado cuenta que, y bueno, no te hace falta llamar a todo el mundo, uno por uno, como hacíamos antes, ¿no? Que ahora mandas una invitación al Facebook, ¿no?, y todo el mundo va diciendo aceptar y va. Hablabas, ¿no?, de esa falta de circuitos. Víctor, ¿tú crees que la cultura se valora lo suficiente en España? Te digo por el momento actual en el que estamos viviendo, el IVA, que nos cuesta más ir a las salas de conciertos. No sé, detrás de la trompeta, ¿cómo lo calibras? La verdad es que cuesta, pero yo pienso, por lo que estoy viendo aquí en Ciudad Real, que poco a poco la gente sí que cada vez va yendo más. Y no sé, ahora mismo es gratificante que cada vez más gente, yo lo estoy viendo, que va yendo a los conciertos y está bien. Y llenáis al menos las salas cuando tocáis aquí en Ciudad Real. Eso sin duda. Ya nos quedan poquitos minutos para acabar esta entrevista, así que quiero ponerles otra actuación de Julio Funky Time. Le iba a decir a Julio para que me ayudara a presentarlo, que él, ahí donde le ven, también presentan, ¿eh? Y él lo sabe por qué. Hemos compartido escenario juntos. Julio, ayúdame a presentar el próximo vídeo, porque tenemos una versión que habéis hecho. La tenemos por aquí, versión de una de las canciones más conocidas, de Trent D'Arby. De Terence Trent D'Arby. ¿Por qué esta canción? Pues la verdad es que fue bastante casual. No es de las primeras versiones que hemos hecho. Salió hace relativamente poco y salió por el momento en el que entraron los metales, realmente, porque es una canción que merece mucho la pena hacerla con metales. Y en el momento en el que cogimos, bueno, hemos estado mucho tiempo buscando a alguien como Víctor y a alguien como Diego, que no está aquí, pero efectivamente, aleluya, por fin los tenemos. Todavía nos faltan 2 chicas en coros, que todavía no... ¿Tú cantas, Roder? Te lo digo detrás de cámara, haremos alguna prueba de audición. Perfecto. Lo de presentar ya lo sabes, lo de cantar habrá que ensayarlo más. Seguro que da bien también. No, pues de la misma forma que si encontráramos ahora a 2 chicas para hacer coros. Oye, podemos hacer un anuncio, ¿no? Ahora público. Sí. Cualquier chica que quiera hacer coros de Funky Time tiene que ir a su página web, a su blog, y ahí les tienen, a su Facebook, que es mucho más fácil, ¿no? Efectivamente. Y ya está. Pues de la misma forma que haríamos un tema pensando en que tendríamos coros, de la misma forma uno de los primeros temas que salieron pensando que podíamos trabajar con metales fue esta versión de Terence D'Arby. Pues vamos a escuchar esos primeros acordes. I thought you understand this side of life, yeah. Life is on the side. You run, I want to leave me behind. You got to be down, so sister. I don't give back today. I hang on till tomorrow. I don't want to hear you let this guy down, so sister. I don't give back today. I hang on till tomorrow. Dan ganas de irse a bailar con ese ritmillo que Julio siempre
invitan en el escenario. Bueno, vamos a ir preparándonos ya para salir este viernes, como no, con más canciones de Funky Time, pero antes le quiero decir a los chicos, ¿qué pregunta os gustaría que os hicieran en una entrevista y nunca os han hecho? No sé por dónde empezar, por ti, que eres el más tímido. Uy, qué complicado. Me paso la bola. Julio, ¿te pasa la bola? Pues no me han hecho muchas entrevistas, pero yo creo que me han preguntado siempre lo que me hubiera apetecido contestar. Sí, no... Qué poco exigentes estos chicos, ¿eh? Por aquí, Felipe, Víctor. Claro. ¿Por qué es el nombre del grupo? Bueno, no hemos empezado ni por el principio, señores. Me reservo esa pregunta. Víctor. Me has pillado un poquito. Pues nos quedamos con la única pregunta que ha salido al ruedo. ¿Por qué Funky Time? Bueno, eso es... Y ahora me matas si me hubiera dicho, ¿por qué no? No, está bien, la pregunta está bien. No sé cómo se te ha ocurrido, pero es una buena pregunta. Ahí directamente me remito a Julio, que alude al término funky como algo mucho más que un término musical. ¿Y cómo aludes al término funky, Julio? Pues es que funky no significa solamente la música funky. Funky, fun, significa alegría, significa pasarlo bien. Y creo que cuando montamos el grupo, el momento exacto de montar el grupo era un momento que necesitaba de Funky Time, necesitaba de energía positiva. Había mucha energía negativa por todos lados y es normal también, la situación era complicada. Y nosotros salimos dando o aportando un poquito de energía positiva a todo eso. De ahí sale lo de Funky Time. A mí me encanta el nombre de Funky Time, pero claro, es que también hacemos una música que tiene mucho que ver con el funky, no es que sea funky somos estilos solo negros, funky, ¿verdad? efectivamente, pero sí tiene bastante que ver, entonces es fácil que la gente lo asocie directamente y entonces es lo que al resto del grupo a lo mejor no le gusta la asociación directa del funky con el nombre de Funky Time, pero bueno. Es un nombre que se queda muy bien y como dice Julio, da alegría que hace falta y sobre todo positivismo. Pues con ese positivismo nos vamos a despedir sobre todo de esta semana y vamos a darle las gracias a todos los componentes uno por uno, a ver si me lo he aprendido bien. Vamos a mirar de reojo a la chuleta. Julio sí, Julio me lo ha aprendido. Alberto, Felipe y Víctor, el tuyo no se me olvida. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros, contándonos sobre todo quiénes sois. Vamos a animar a que la gente, si confirmáis esa fecha, ¿la fecha, Julio? El 11 de mayo, ser el 11 de mayo, ¿no? Sí. Estar atentos a esa fecha y sobre todo, si ustedes han soñado alguna vez con ser coristas de un grupo pues como ellos, ya saben, tienen que ir a su Facebook o a su página web y seguro que hacen una edición y la veremos desde aquí, desde el Café y Más. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa. Nos vamos a despedir con la misma alegría y les invitamos que si quieren invertir esa alegría en acompañar a Benito Ruiz en el programa que viene a continuación con esa mochila que se la lleva a Villarrubia de los Ojos para descubrir pues las cosas más bonitas de ese municipio, que lo hagan y que vivan este viernes de una manera diferente. Nos despedimos pues como mejor podemos hacerlo, teniendo a estos artistas en este Café y Más, pues con un tema propio. También vamos a decirlo que lo tenemos por aquí, Free My Soul. Lo he dicho bien, tú lo dices mejor. Sublime, es verdad, ahí lo tenemos. Hasta mañana, pasen muy buen... Just to give me the chance.
talking.